Hola, soy Sonia Herrero y te doy la bienvenida a una nueva entrevista de la cumbre online La mujer y el dinero. Estamos aquí realizando varias entrevistas para hablar de un tema que normalmente es tabú entre mujeres y queremos llevarlo más al dominio público, que es el dinero y la mujer, y lo que queremos es crear relaciones más sanas con el dinero para que todas podamos vivir vidas más libres también. Hoy tenemos con nosotras a Lucía Terol. Ella ha escrito un libro llamado Esencia Minimalista y ella es minimalista, ahora dentro de un ratito nos explica lo que esto significa, y lo que hace es acompañar a personas a organizar mejor sus vidas, sus finanzas y su casa también, para que podamos todas vivir de una forma más sencilla y estar mejor con lo que tenemos. Y de esto se trata la ponencia de hoy, que es lo que vamos a hablar, de cómo vivir mejor con las cosas que ya tenemos o con lo que ya tenemos. Lucía, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí para compartir tu experiencia con nosotras hoy. Muchas gracias, Sonia. Es para mí un placer compartir este espacio contigo y, bueno, en diferido con las personas que nos vean al otro lado. Uh-huh. Lucía, vamos a empezar con una pregunta que le estoy haciendo a todas las ponentes, que simplemente me interesa saber cuál es tu opinión, o sea, qué piensas tú del dinero, qué es para ti el dinero y qué observas tú en la relación que tenemos las mujeres con el dinero, algo que te venga así que digas a través de tu experiencia personal o de tu trabajo. Sí, pues mira, yo creo que el concepto del dinero ha cambiado en mi vida a lo largo del tiempo. Yo empecé dedicándome profesionalmente a temas de cooperación internacional y entonces viajaba mucho a países que quizás tenían un Producto Interior Bruto bajo y que eran personas que en la mayoría de los casos la gente con la que trabajaba tenía pocos recursos económicos y por lo tanto poco dinero. Y me daba la sensación, siempre tenía esa sensación de que siempre que las necesidades básicas estuvieran cubiertas, esas personas transmitían o irradiaban una alegría y una felicidad que muchas veces echaba de menos en mi entorno con el que convivía en el país de origen, que para mí era España. Y entonces, para mí eso fue un clic y empecé a darme cuenta de que el dinero empecé como a rechazarlo, como si fuera la raíz de todos los males, ¿no? Hubo en mí ese pensamiento de que dinero es malo porque genera desigualdad, genera avaricia, codicia. Y entonces esta es un poco la idea inicial que yo tenía en relación al dinero. Desde esa perspectiva como que lo evitaba hablar de él, pero en contraposición era como el centro de mi vida. Tomaba la mayoría de mis decisiones por dinero. Elegía quizás hacer más escalas en un vuelo para llegar a un país de destino porque era un billete más barato. Entonces, por un lado había un rechazo, pero por el otro lado estaba muy presente en mis decisiones y había ahí una incoherencia tal que creo que esa incoherencia es lo que me llevó a mi nueva definición del dinero, que ahora el dinero lo veo como una energía que nos permite descubrirnos, que nos permite vernos. Es simplemente una energía. Hay distintas energías en el mundo, la energía en forma de tiempo, la energía en forma de dinero, y según cómo la invirtamos, estamos reconociéndonos y tenemos ahí una fuente de aprendizaje y de autodescubrimiento. Entonces, esta es un poco la idea que tengo yo ahora en relación al dinero. Y si la enfocara en el concepto mujeres, antes yo creo que lo que ha cambiado en mí es que antes tenía solamente mi propia experiencia y ahora al acompañar a personas, especialmente a mujeres en estos procesos de orden, me di cuenta de que el dinero para las mujeres es un espacio de autodescubrimiento y también un espacio muy sanador. Hay tanto vinculado al dinero, sobre todo a través de programas familiares y culturales, vinculado a la mujer, al sacrificio, al merecimiento, a la suficiencia. Todos estos conceptos se muestran de forma muy tangible, que quizás son conceptos muchas veces más internos, personales o espirituales, pero se muestran de forma muy tangible en cómo manejamos la energía del dinero. Por eso para mí el dinero es un canal de autodescubrimiento maravilloso, porque nos permite ver no lo que creemos que somos, o no lo que creemos que, o no lo que hemos aprendido en libros, sino lo que hay. Nos refleja aquello que hay y cómo nos movemos en el mundo a través de esta energía. No creo que sea el único canal de descubrimiento, de autoconocimiento, simplemente siento que, especialmente en el caso de las mujeres, es uno muy poderoso, porque nos permite ver si hay culpa, si hay duda para comprar algo, si hay exceso, si hay compras como terapia, todo este tipo de cosas que se mueven con esta energía, es como un potencial, es una posibilidad. Entonces, es una energía que nos permite o nos posibilita el conocernos y a partir de ahí tomar decisiones.
Sí, qué bonito, Lucía, porque esto es lo que estamos haciendo con la cumbre también, ¿no? De si sanas tu relación con el dinero, estás sanando la relación contigo. Y que no es el dinero una cosa abstracta y externa, sino que tiene mucho que ver como tú estás en la vida. Eso es lo que te refleja el dinero. Y como es tan concreto, es muy fácil de poder seguirlo, ¿no? Y Lucía, cuéntanos un poco de este concepto de minimalismo, que a lo mejor hay muchas mujeres que nos están escuchando que no saben lo que es, que lo han escuchado por primera vez. ¿Qué es para ti? Pues yo tengo una definición que es muy sencillita, es simplemente una frase y es, el minimalismo para mí es priorizar aquello que nos aporta valor, es identificar primero aquello que nos aporta valor, priorizarlo y dejar ir lo que no. Quizás aprovecho para poner la coletilla, ¿no? Porque muchas veces se identifica el minimalismo como el quedarse sin cosas, ¿no? El quedarse sin cosas. Y justamente como estamos en esta ponencia hablando sobre temas de dinero, podría parecer que el minimalismo es escasez, ¿no? Porque es renuncia, es sacrificio. Y lo que me gustaría compartir es que yo entiendo que el minimalismo no va por aquí. Me gusta mucho una historia, que es la historia de Siddhartha Gautama Buda, que era una persona que lo tenía todo, que vivía en un palacio, que su padre quería que viviera con todas las comodidades, que viviera al margen de cualquier tipo de sufrimiento, y que en un momento en el que él es consciente de esa vida que se le ha negado ver, de repente decide renunciar a todas sus posesiones, al palacio, y empieza a vivir desde una vida de mucha renuncia y de mucha carencia, renuncia incluso a todo, incluso a la alimentación. Y en un momento muy extremo se cuenta que él estaba pues casi a punto de morir por esta renuncia tan extrema, que a veces incluso se alimentaba solo con algunas nueces que encontraba, y que vio a un hombre enseñando a una niña a tocar el sitar, que es un instrumento de cuerda tradicional de la India. Y que este hombre le estaba contando a la niña que si la cuerda está demasiado tensa, se puede romper, pero que si está demasiado floja, no va a sonar. Que el equilibrio está, lo que permite esa armonía en el sonido, es tensar la cuerda lo suficiente. Y en ese momento, Buda es consciente de que existe un camino, que es el camino del medio. Yo siento que mi concepto de minimalismo está muy relacionado con esto, con este camino del medio, con el ser consciente de que por tener más cosas no soy mejor y entonces se desvincula las posesiones con mi valía. No por tener determinada marca, determinado coche o determinadas prendas de ropa soy mejor o tengo más valía o soy más. Pero al mismo tiempo tampoco por tener menos cosas o por renunciar a las compras o por vivir una vida de sacrificio soy más o soy mejor. Mi concepto de minimalismo es este camino en el medio, es esta decisión es con sentido. En muchos casos, cuando hay exceso, es un menos es más, que es como un poco la máxima del minimalismo, pero en otros casos no. Y entonces este menos es más nos llevaría al otro extremo o al otro desequilibrio. En este sentido, yo creo que lo que sirve es con más sentido es mejor. Entonces es encontrar ese sentido. Desde aquí lo importante no es aquello que dejamos ir, sino aquello para lo que dejamos espacio. Y eso está muy vinculado con lo que nos aporta valor o es una prioridad en el presente. Mm. Y Lucía, para poder ilustrarlo de forma más concreta, Mm. ¿cómo ha sido esto en tu vida? Y a lo mejor con respecto al dinero, que es lo que estamos aquí, porque ya sé que tiene muchos, como muchos aspectos, ¿no? Respecto a las posesiones que tenemos, la ropa que tenemos, o sea, todo, pero ¿cómo te ha ayudado a ti el minimalismo y este concepto, esto que nos estás explicando, para sanar tu relación con el dinero, estar mejor con el dinero? Mm. Pues en mi caso concreto viene desde la perspectiva de hacer las paces con el dinero, sobre todo, ¿no? El reconocerme como traerme verdad. Yo por eso hablo muchas veces de finanzas claras, ¿no? Pero finanzas claras no desde la perspectiva de clarificar nuestras finanzas, que también, sino clarificarnos a través de las finanzas. Para mí fue muy importante darme cuenta a partir de hacer mi como una cosa muy tangible, ¿no? A partir de empezar a hacer mi control de ingresos y de gastos, que una cosa era lo que creía que eran mis valores principales, una cosa era lo que yo creía que me aportaba valor y otra cosa muy diferente era lo que mis cuentas me estaban diciendo. Si yo decía que llevo una vida pues muy consciente y que hacía compras muy conscientes, pero después descubrí que me gastaba mucho más en desayunar un café y un croissant que en comprar fruta y verdura, wow, pues ver estas cosas te hace como replantearte, ¿no? El verte a través de esto. Y esto no quiere decir que tengas que tomar
como que tengas que cambiar tu forma de comprar, sino que te permite verte. Y Mm, desde otra perspectiva, algo que yo uso mucho, sobre todo en los acompañamientos y que lo he usado mucho conmigo, es las compras, ¿no? El bien material, que sería el resultado. Los procesos suelen ser, el tipo de compras que las personas hacemos suelen ser compras muy emocionales, aunque creemos que son racionales, lo cierto es que la mayoría de los casos son emocionales, pero las justificamos de forma racional. Yo compro algo porque normalmente estoy satisfaciendo un dolor emocional. Y esto se manifiesta muchas veces en los desórdenes dentro de nuestras casas. Si yo tengo un exceso de una determinada categoría de productos, eso me está dando información sobre un dolor emocional que estoy intentando cubrir a través de esos objetos. Algo que me pasó a mí, donde yo encontré un desorden, eran los productos del baño. Yo tenía un exceso de productos de autocuidado que después realmente no usaba. ¿Qué pasa? Que cuando entro en esto del orden en la casa, esos productos de cuidado que eran de marcas más tradicionales pasan a ser productos de cuidado de unas marcas más naturales. Pero sigue habiendo exceso y sigue habiendo productos que no me aportan valor. Y entonces ahí uso el concepto del dinero, como la energía, ¿no? Porque estoy invirtiendo esta energía en forma de dinero para comprar estos productos que después no necesito. Y entonces fui consciente de que lo que estos productos me estaban diciendo es que eran productos de autocuidado, lo que yo necesitaba realmente era cuidarme. Lo mm, que yo necesitaba realmente era verme bien. Y entonces suplí esa necesidad a través de comprar estos productos que acababan acumulándose y no solo no rellenaban esa necesidad, sino que la alimentaban porque todavía me sentía peor. No solo no me estoy cuidando, sino que tampoco estoy usando los productos que debería usar para cuidarme y estoy invirtiendo esta energía en forma de dinero para comprarlos. Entonces, el proceso de sanación de una forma muy práctica y muy aterrizada es esa, es el cuestionar mis compras y ser consciente de lo que hay detrás, para encontrar aquella solución que es real. Si yo realmente, en este caso concreto, lo que siento es que necesito autocuidado, cuando yo sienta la necesidad de comprar este tipo de productos, gracias a maravillosa técnica del neuromarketing, ¿no? Que nos venden cosas que creemos que necesitamos por dolores emocionales, cuando yo veo este proceso en mí, me cuestiono, ¿realmente es esto lo que necesito? mm, Y cuando puedo hacerme esa pregunta y puedo parar a responderla, soy consciente de que probablemente no. Y en la mayoría de los casos no. Entonces las propias compras o la forma en la que invierto el dinero me sirve para cuestionarme y para darme cuenta si estoy intentando cubrir algo emocional a través de un bien material, porque esto es imposible. mm, Y cuando soy consciente de esto, soy consciente, vale, pues quizás esto me está diciendo que tengo demasiadas cosas en mi agenda, que necesito parar y que quizás no necesito una crema más o una arcilla de no sé dónde o una mascarilla de no sé qué. Quizás lo que necesito es un tiempo para mí y quitar algo de la agenda o parar o acostarme temprano para dormir más o lo que significa o implica el autocuidado para mí en ese momento. Y esto que te estoy diciendo sobre autocuidado se muestra también en otros aspectos, como la ropa que compramos, mm, como es que en cualquier aspecto que tengamos, cualquier tipo de compras que hagamos, en los alimentos que nos compramos o los que no, en las cosas que nos permitimos comprar o las que no. Este tipo de cosas también nos están dando muchísima información y nos permiten ver, pero no solo ver, sino ver lo que hay detrás. Hay una cosa que me encanta y que es súper efectiva, que te decía antes, que es el neuromarketing, y quizás me gustaría deciros como un pequeño tip en relación a esto, porque creo que puede aportarnos claridad para ver cómo funcionamos de forma emocional. Las campañas de marketing casi todas tienen los mismos pasos, que son 3 pasos muy sencillos, que es como muy acotado. Son los típicos anuncios de la teletienda de ¿te cuesta dormir por las noches? Que es mm, el pain, eso se llama el dolor. Ese sería el bloque del dolor, que es cuando identificamos o conectamos con el dolor de la persona que está al otro lado. ¿Te cuesta dormir por las noches? El dolor. ¿Te gustaría levantarte llena de vitalidad? Ese es el claim. Eso es lo que quieres, lo que quieren que consigas o lo que se quiere conseguir. Y el pain gain, no, ese es el gain, eso es lo que vas a ganar. Y el claim es lo que se pretende que compres, es compra esta cama azul o esta cama morada o esta cama roja. mm, ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando tú sientes que te gustaría dormir mejor por las noches, te gustaría levantarte lleno o llena de vitalidad y quieres conseguir eso, tienes esa tentación de comprar esa cama de ese color determinado. Pero muchas veces esa cama no responde a esa necesidad, a ese dolor emocional. En aquellos casos en los que sí, adelante, porque esa es una compra consciente, pero en aquellos casos en los que no, la idea es que nos cuestionemos
¿Realmente necesito cambiar de cama? ¿O cuál es la causa de ese dolor emocional? Quizás necesito acostarme antes, quizás necesito o estoy teniendo mucho estrés, muchos pensamientos y por eso me cuesta dormir. La idea es que a través de nuestras inversiones en forma de dinero podamos identificar esas fugas energéticas, esas fugas de dinero que tenemos en nuestro día a día, pero no tanto por saldar o por ahorrar, sino por descubrirnos. Ujú. Porque cuando me descubro, puedo ver que ese pensamiento es el que me está llevando a ese desorden. Y cuando descubro este proceso, voy a la raíz. Dejo de pintar limones para que se conviertan en naranjas y cambiar los frutos, que eso no va a poder ser, sino que voy hacia adentro. Mm. Vale, ¿cuál es el pensamiento rama? Vale, ¿cuál es el pensamiento tronco? ¿Y cuál es el pensamiento raíz que me está llevando a adquirir esta serie de productos que no me llenan, que me hacen sentir culpable, que me generan desorden fuera y desorden dentro? Y cuando hago este proceso y descubro que en mi caso era la falta de autocuidado, que en otros casos es el querer agradar, en otros casos es el no saber decir que no, en otros casos es el no creerme merecedora de esto y me compro otras cosas más baratas que en el fondo no me están simplemente llenando. Cuando descubro ese pensamiento raíz, que es el final del todo, puedo atender ese dolor y Mm. atenderlo de la forma que necesite según aquello que descubra. Y este es el proceso de sanación. Mm. Al final el dinero simplemente nos está reflejando aquello que necesitamos ver y desde aquí no generamos rechazo al dinero, Mm. sino que lo vemos con curiosidad. Voy a ver qué me muestra, voy a ver qué descubro. Y Mm. desde aquí es muy curioso porque aquellos hábitos que sabemos que tenemos que implementar a nivel financiero no se vuelven algo que tengo que hacer desde un sacrificio, desde un esfuerzo, llevar el control de ingresos y de gastos. Lo llevo una semana con esfuerzo y después la siguiente semana desaparece. Se vuelve algo natural. ¿Por qué? Porque lo disfruto. ¿Por qué? Porque lo guía la curiosidad. Mm. No es algo que hago porque alguien me lo ha dicho, no es algo que hago porque he leído en un libro, sino porque creo y confío en que me puedo descubrir a través de ello. Tengo curiosidad por ver qué descubro, se vuelve un juego. Las finanzas se disfrutan. No, qué frase tan potente. Las finanzas se disfrutan, a eso queremos llegar, ¿no? Eso es lo que queremos estar, lo que estamos inspirando, ¿no? Para que lleguemos a eso, a hacerlo desde ese me apetece porque voy a crecer, ¿no? Yo también he hecho este ejercicio de seguir los gastos, los ingresos y es verdad, es como si lo miras con curiosidad, descubres un montón sobre ti misma, ¿no? Y cosas que dices, ah, yo soy así y luego los números te muestran otra cosa, ¿no? Y yo, Lucía, lo que estoy entendiendo cuando te oigo hablar es como el minimalismo consiste en llegar a la esencia realmente, ¿no? De decir, vale, ¿qué me llena? ¿Qué es lo que de verdad necesito? Y salirnos de todas estas creencias o hábitos que tenemos, ¿no? A veces compramos, hacemos ciertas cosas, nunca nos hemos pensado a reflexionar y también a ir como más profundo. Y hay una cosa que te quería preguntar referente a esto que tú decías de hay otras cosas, ¿no? Detrás de nuestros hábitos de consumo y de cómo gastamos el dinero, siempre hay algo detrás. Y está este tema del merecimiento, que para mí es un tema que está muy presente en las mujeres también, o sea, la falta de merecimiento, que no nos sentimos merecedoras. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido clientes que también tienen todo un tema con guardar el dinero, y entonces lo gastan, lo malgastan, porque es como les angustia mucho tener ese dinero, como de forma inconsciente, es todo el tiempo gastarlo o todo el tiempo crearte una vida en que nunca tienes bastante, porque entonces hay como esa parte de ti que se queda más tranquila, decir, vale, es que tú no te mereces tener una vida abundante. O sea, es un proceso de aprendizaje también, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este tema del el merecimiento, o sea, la mujer y el merecimiento? Hay 4 principales personalidades en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Y cada persona tenemos una personalidad. Y esto depende de distintos factores. Los principales factores es lo que hemos visto, con lo que hemos crecido, con lo que hemos visto. Solo que eso que hemos visto y con lo que hemos crecido, según la persona, tiene como unas consecuencias diferentes. De padres iguales, de repente un hijo puede tener una personalidad en relación al dinero y otro hijo puede tener una personalidad en relación al dinero completamente opuesta. Entonces, hay una influencia del lugar en el que hemos vivido, de aquello que hemos mamado y también pues de nuestras experiencias en el día a día, quiero decir, de nuestras experiencias en el trabajo y de nuestras creencias. Todo esto se va forjando y se genera una personalidad en relación al dinero que es una tendencia.
Y entonces, quizás lo primero es descubrir cuál es nuestra tendencia en relación al dinero. Sobre esto hay hay distintas herramientas para descubrirlo. Igualmente os presento las 4 personalidades para que cada cual pueda un poco identificar más o menos dónde se encuentra. Tampoco nos imaginemos que es algo como cuadradísimo, ¿no? De yo soy esta, ¿no? Este tipo de etiquetas tampoco es algo que comparta, simplemente lo digo para que podamos orientarnos en nuestra forma de relacionarnos. De hecho, incluso hay personas que evolucionan en su personalidad a lo largo del tiempo. Quizás en la adolescencia tienen unas características más concretas de un tipo de personalidad y en otra etapa de su vida, por circunstancias concretas, tienen otras. Saber nuestra tendencia nos sirve no tanto para justificar nuestros actos, sino para ir más allá de ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una tendencia, quiere decir que es algo que de forma automática voy a tirar por ahí. Pero esto no quiere decir que no pueda tirar por otro lado, sino que ese es mi automatismo. Cuando yo descubro cuál es mi automatismo, puedo pillarme y ser consciente de que puedo, en vez de reaccionar de forma automática, pararme, respirar y responder. Y estas 4 personalidades son, primero, el evitador, que sería esa persona que tiende a evitar, esa que, no, yo pago, como que no quiere oír hablar de dinero. No le va bien. Si hay más, si hay menos, no quieren mirar las cuentas. Es esa persona a la que no le da bien, que se encargue otro de las cuentas, que yo no quiero saber nada. No le importa gastar solo para evitar. Yo pongo la propina. ¿Cuánto falta? Lo pongo yo. ¿Sabes? Como que es esa persona que tiene esa tendencia a evitar el dinero, como que hay un cierto rechazo a esa energía. Después está la persona que es la acaparadora, que es esa que siempre está guardando por si acaso. Entonces, la ahorradora máxima, esta persona que desde siempre está ahí guardando. ¿Para qué? No se sabe. Pero ahí está guardando por si vienen las vacas flacas, porque siempre parece que están a punto de llegar. Entonces, esa persona que tiende a no permitirse incluso aquello que necesita porque hay que ahorrar, ¿no? Entonces suele vivir una vida como muy sacrificada en relación a esto. Después hay otro tipo que es como el dador, ¿no? Esa persona que es como con una teoría bastante espiritual, en la mayoría de los casos, del dinero no es importante, aquí estoy, ¿no? Y entonces es como una relación con el dinero muy de darlo, ¿no? Muy del dinero por el bien, pero está realmente muy relacionada también con el evitador, muchas veces, ¿no? Esta perspectiva. Y después hay uno que es el gastador, que es la perspectiva, la personalidad gastadora, que es el dinero que entra, que parece que tengo un agujero en los bolsillos. Que dinero de entra, dinero que sale. Pero ya está, pero se ha acabado como he gastado tanto, ¿no? Es esta persona que de repente mira las cuentas y dice, pero ya me gasto todo esto, pero si me puse no sé cuánto dinero en la cartera y ya no está. Esta idea, presentada quizás de una forma un poco de caricatura, ¿no? Como he hecho en este momento, nos permite ser conscientes de que esas son formas de comportarnos en relación al dinero. Y que más allá de la tendencia que quizás cada persona puede ver más o menos en el punto en el que está, cuál es su tendencia o su personalidad principal, la idea es que seamos conscientes de que, aunque para cada persona o para cada tipo de personalidad habría como unas recomendaciones, pues que seamos conscientes de dónde estamos o cuál es nuestra tendencia principal para que podamos identificar. Muchas veces aquellas personas que, como decías, no se sienten merecedoras, lo que suele ocurrir, y esto se presenta mucho también en las mujeres, y pueden estar en cualquiera de estas personalidades, de hecho, porque puedes ser un gastador y no sentirte merecedora, porque gastas mucho, pero gastas en cosas que, bueno, pues compro 5 camisetas de 2 euros, pero no me permito comprar no sé, ese vestido de 50, sea que yo lo que sea. Pongo un ejemplo de la ropa que creo que es muy aterrizado, pero podría ser con cualquier cosa. Pero también podría estar en la habitadora, que tiende como a no querer mirar y pues no, yo no miro cosas que sean caras, aunque me aporten valor, porque yo evito este tipo de comportamientos, este tipo de tendencias. Entonces, el merecimiento, que puede estar en la base de todo esto, es algo que está muy vinculado con las mujeres, sobre todo hay una parte que yo veo mucho en mis formaciones, que es el querer agradar a todo el mundo. Y ese querer agradar a todo el mundo llega muchas veces al sacrificarse, ¿no? Parece que las mujeres, especialmente yo trabajo con muchas madres, y está como muy integrado ese dar incluso los mejores trozos de comida, ¿no? Y tú te quedas con las sobras, acabas comiéndote lo que sobra de tus hijos o hijas. Entonces, el merecimiento es algo que se manifiesta a nivel de la economía o a nivel de las finanzas, pero que está latente en otros muchos espacios. Desde esta perspectiva de la esencia minimalista, la propuesta es que
reconozcamos estas tendencias que pueden ser a través de las distintas personalidades y que podamos ver. Y muchas veces a mí un ejercicio muy práctico que me gusta darles a las personas que tienen algún tipo de, o que identifican que tienen algún tipo de necesidad a nivel de merecimiento, yo los llamo los lujos con sentido, que es que incluyan en su vida algún tipo de lujo con sentido. Y es muy curioso porque creemos que los lujos que no nos permitimos tienen que ser como grandes lujos. Cuando pensamos en lujos parece que tenga que ser, no sé, la mansión o no sé cuántos. Pero por eso me gusta ponerle el apellido de consentido. Cuando me refiero a este tipo de lujos son pequeñas cosas que no te mereces. Y muchas veces es comprarte flores, es permitirte comprar esa... Es que yo recuerdo una mujer que me decía, es que no me permito comprar arándanos. Y me lo puedo permitir y me encantan, pero como valen algo más que otro tipo de frutas, pues para esta persona el lujo consentido es comprarse arándanos. Es que muchas veces esas O puede pequeñas... ser también simplemente el otro día me lo comentaba una cliente que estaba trabajando en esto también, decía, Sonia, fui al restaurante y no miré el precio, pedí lo que quería pedir y no miré el precio. Y era como, qué Exactamente. bien, ¿no? Que te pillas a ti misma diciendo, es que estoy siempre ahí mirando a ver qué es lo más barato y lo que tú dices, a lo mejor tienes el dinero, pero como esa actitud de, ay, voy a ser modesta, ¿no? No, sí, hay mucho detrás del merecimiento, ¿no? ¿Y tú qué le recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor están escuchando esto por primera vez y dicen, madre mía, todas estas cosas, ¿por dónde empiezo? Eso parece siempre como se te hace como una montaña. Porque, ¿cuáles serían como los primeros pasos? A lo mejor nos puedes describir un poquito eso, ¿no? ¿Cuáles son, qué recomiendas tú al principio? ¿Por dónde empiezas? Pues mi primera propuesta, yo creo que sin lugar a dudas, es empezar por el control de ingresos y de gastos. Esta sería como la primera parte, porque es que las finanzas nos van a ir guiando y nos van a ir orientando. Llevar el control de ingresos y de gastos, como bien decías antes, nos permite vernos. Y cuando empiezo a apuntar los gastos y empiezo a ser consciente de lo que hay, primero me traigo mucha verdad, porque muchas veces lo que creo que hay no es lo mismo a lo que hay. En estos casos ya solo este propio proceso nos permite vernos, ¿no? Y nos permite ver dónde se va el dinero, cómo invierte esta energía. Al mismo tiempo nos permite como empezar a relacionarnos con el dinero de forma diferente, que a veces parece como que es un tabú o que es algo en lo que no podemos hablar o es algo que incluso resulta incómodo y empezamos a normalizarlo en nuestro día a día. Si empezamos a normalizar la relación que tenemos con el dinero, empezamos a poder hablar de él incluso en los círculos más cercanos, si empezamos a normalizarlo incluso con las personas de nuestro entorno, empezamos a normalizarlo con nuestras familias. Entonces yo creo que este sería como la parte práctica más sencilla. ¿Cómo hacerlo? Pues depende de la persona. Yo recomiendo la forma más cómoda, lo que sea más cómoda para la persona. Si hay alguien que tenga preferencias por el móvil, pues que use algún tipo de aplicación, incluso la aplicación del banco si paga sobre todo con tarjeta. Si es alguien que prefiere evitar cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de dispositivo, entonces las dos opciones más cómodas y concretas son tener un Excel, que sería pues a través del ordenador tener el propio Excel donde llevas el ingreso, control de ingresos y de gastos, o apuntarlos en una libretita. Apuntas en una libretita tus ingresos y tus gastos. Y aquí empezamos, esta sería la base. Muchas veces la gente tiende a irse, ¿no?, a los presupuestos o a tener este tipo de cosas que acaban sin funcionar porque no están acotados a lo que necesitamos. Entonces, mi propuesta siempre es empezar por el control de ingresos y de gastos como punto número cero, la base número cero, y a partir de ahí vamos a ir generando para poder hacer esos presupuestos posteriormente, pero que tengan sentido, que partan de ti, que no sean que alguien te ha dicho que tienes que tener esto o hacer esto, sino que parte de tu realidad, de tu momento, de tus ingresos y de tus gastos. También aclarar que, Lucía, al menos a mí lo que me ha servido es, o sea, los ingresos por categorías y los gastos también, ¿no? Que ahí es cuando empiezas a ver, ay, me gasto tanto dinero en tomarme un café todos los días o en el croissant que decías tú antes y tal, de como ir como más al detalle, ¿no? De, me lo estoy gastando así, o sea, que podemos sacar esa información. Y una vez que tienes esto, o sea, que tienes como tu mapa, desde el minimalismo, ¿cuáles son las preguntas que te haces, ¿no? Tú tienes ahí delante tu tabla y dices, vale, tengo estos ingresos, tengo estos gastos, y entonces, ¿cuáles son las preguntas para hacerse desde esa perspectiva, ¿no? De llegar a la esencia, de vivir mejor con menos también, ¿no? Que es una poco la intención que tenemos. Sí, sí, de vivir con más sentido, ¿no? Sería al final la idea. A partir de esto, lo que hacemos es identificar nuestras categorías. Según para las personas, las categorías pueden variar.
pues seguramente hay una categoría de vivienda, una categoría de alimentación, una categoría de hijos e hijas y se tienen una categoría pues según la persona y sus necesidades. Yo recomiendo que no haya un exceso de categorías para poder simplificar al máximo y que sea algo que sea sostenible a largo plazo. Si quiero, no sé, yo ponía el ejemplo muchas veces de la fruta y había gente que me dice, pero yo compro la fruta en el supermercado, ¿debería sacar la fruta? Y digo, pues si de cada ti que tienes que sacar lo que gastas en fruta, probablemente para ti no sea necesario a no ser que quieras llevar un seguimiento específico. Yo es que compro la categoría en una cooperativa, entonces la fruta en una cooperativa, entonces para mí es natural porque el gasto es independiente. Hagamos tantas categorías como necesitemos. Por ejemplo, había una persona que me decía, Lucía, es que yo realmente no sé lo que mis hijos gastan con el teléfono y me da la sensación de que siempre les estoy dando dinero para el teléfono. Entonces, esta persona tenía una categoría específica de esto. Aquello que necesitemos observar, aquello en lo que necesitemos hacer un seguimiento. Por ejemplo, había una persona que me decía, Lucía, es que me da la sensación de que tengo una fuga en relación a las formaciones en las que me inscribo. Me inscribo en muchas formaciones que al final nunca acabo. Pues esta persona tenía una categoría específica de formaciones, una categoría de libros, una categoría de música para alguien que sea su pasión, una categoría adecuada, ¿no? Este sería como el segundo paso, identificar las categorías que necesitamos y adecuar esos control de ingresos y de gastos a estas categorías. Las categorías yo las propongo no solamente en relación a los gastos, sino también a los ingresos. Que tengamos aquellas categorías en relación a los ingresos para que seamos conscientes. Muchas veces nuestro foco principal parece que tiene que estar en los gastos, pero lo cierto es que muchas veces necesitamos también poner el foco en los ingresos. Por ejemplo, si los ingresos no son suficientes, hay un momento en el que no puedes reducir más los gastos. Y si pones el foco en reducir gastos y reducir gastos y reducir gastos, te vas a una vida de escasez, de renuncia y de sacrificio, que es justamente opuesto a lo que queremos, como diametralmente opuesto a nuestro objetivo, que era el otro extremo que decíamos antes. Lo que buscamos es el camino en el medio. A veces ese camino en el medio nos lleva a revisar gastos y otras veces ese camino en el medio nos lleva a revisar ingresos. Entonces, por eso ingresos y gastos tenerlo como muy presente. Y a partir de ahí, pues cuestionarnos si es a nivel de ingresos y a nivel de gastos. Yo siempre hay una pregunta que me planteo y es, ¿de verdad quiero invertir energía aquí? ¿Está alineado con mi presente? Muchas veces nuestros gastos hablan mucho de lo que se supone que se espera de nosotros o creemos que se espera de nosotras y no siempre esto corresponde. A mí, por ejemplo, esto me pasaba con una serie con distintos aspectos, ¿no? Pero me pasaba también con la ropa. De estar en determinados círculos en los que yo creía que tenía que vestir de forma concreta y entonces tenía una determinada ropa para ocasiones muy concretas en las que yo creía que se esperaba que tenía que vestir así. Y cuando yo me cuestioné, digo, ¿de verdad quiero invertir energía aquí? Y fui consciente de que no quería maquillarme o ponerme una máscara que no me representaba para participar en determinados círculos. Para cada persona sea diferente, pero la pregunta siempre es esta, ¿está alineado con mi presente? ¿Está alineado con la persona que soy? Y puede que eso implique unas decisiones. Para esta persona que se inscribía a muchas formaciones, se dio cuenta de que esas formaciones a las que se inscribía venían desde un rechazo hacia sí misma y una idea de que tenía que mejorarse, ¿sabes? Y cuando pudo ver esto a través de todo lo que invertía con una perspectiva anual en formaciones, fue como un ¡wow! Claro, que es esto que comentabas al principio, ¿no? De ir como más profundo, de ver qué está detrás, ¿no? Qué está detrás de tus compras, qué está detrás de tu consumo, por qué te tomas todos los días ese croissant en lugar de tomarte otra cosa, ir viendo todo esto. ¿Es el de verdad me aporta valor? ¿De Mm, verdad esto me está aportando valor? ujú, Y es simplemente esa pregunta abre. Y desde el abrir, ¡wow! Porque nos permite ver dónde hay fugas, sí. pero también dónde necesito poner. Mm. Porque los Y también ingresos y ser gastos nos conscientes muestran no de esto. solamente dónde necesito quitar, sino también dónde necesito poner. Ujú. Sí, de ser conscientes que las cosas que compramos o las cosas que consumimos no es lo que no son lo que nos hace feliz. Entonces, si no es eso, ¿qué es? ¿No? Y Lucía, ya nos estamos acercando hacia al final de la entrevista y un Mm. poco así como para motivar a las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor es la primera vez y dicen, madre mía, qué montaña que tengo aquí delante. Si nos puedes contar cómo ha cambiado tu vida gracias a todas estas prácticas, a todo esto que sabes sobre el dinero,
¿Qué es lo que ahora tienes? O sea, no sé, ¿tienes más dinero, menos, vives mejor, peor, consumes más, consumes menos? Un poco como la luz al final del túnel, ¿no? Que lo podamos ver gracias a tu ejemplo y decir, ah, vale, eso es lo que me espera si empiezo a caminar este camino de ser más consciente del minimalismo, de ser, bueno, de tener todo esto presente, que ha cambiado en tu vida, que es mejor, que es diferente. Pues mira, quizás lo que ha cambiado eh, es que quizás lo que voy a decir suena raro, pero creo que lo que ha cambiado es que me importa menos el dinero. Mm. Aunque es curioso, ¿no? Porque Porque te estás ocupando más o eres más consciente y eso le quita importancia al final, ¿no? Que antes sí, era no sé. como inconscientemente, sí que ocupaba espacio. Sí, yo creo que lo representa. Estoy ahora en cierre de año, ¿no? Estoy en cierre de año, cierre de trimestre, cierre de año. Y en este trimestre tan raro, ¿no? Que parece que estamos en un momento histórico un poco raro, yo he facturado el doble que en el trimestre anterior. Ujú. Pero no ha sido algo que haya hecho de forma consciente. Quiero decir, no ha habido un esfuerzo en mí, no he trabajado más horas, no ha habido un sacrificio, ¿sabes? Yo creo que me refiero a esto, Mm. ¿no? Que probablemente es el momento más abundante, incluso con mayor afluencia de dinero con diferencia en mi vida, y al mismo tiempo es cuando siento menos dependencia o menos apego a esta energía. Mm. Esto quizás es lo que ha cambiado, es la forma en la que me relaciono con el dinero. Y es Mm. curioso que cuando quizás parece que tienes menos apego a algo, como que le das más libertad para que aflore. Claro, claro. Sí, que es, es una paradoja realmente, Una ¿no? paradoja. Cuanto menos te interesa, más fluye. Que si estamos ahí como el dinero, el dinero, el dinero, entonces nos obsesionamos y ahí la energía se bloquea también. Esto sí que tiene mucho sentido de soltar, pero de sanar la relación. O sea, tú tuviste también todo un proceso de mirar con detalle, de cuidarlo, de aprender. Y luego ahí viene pues esto que tú estás diciendo, ¿no? Que hay un momento que como ya no es importante, viene de forma natural. Parece Y muy bonito. sigo, yo sigo descubriendo cosas. Yo acompaño a personas en los procesos y cuando hay tres personas que me plantean la misma situación, ¿no? Que esto muchas veces pasa, yo digo, uy, y me lo Mm. miro en mí. Ujú. Yo sigo en el proceso, no lo veo como algo que tenga superado. Lo que sí que siento es que ha habido un cambio en mí. De cuando decía que no me importaba el dinero, pero realmente todas mis decisiones eran por dinero, que os contaba al principio de todo, ahora que realmente siento que, no sé, que es una relación mucho más sana con esta energía Mm. y que, no sé, me siento como agradecida al mismo tiempo de que esté en mi vida, es como un agradecimiento y una no necesidad de aferrarla. Ujú. Como que siento ese fluir como mucho más natural, como si fuera un poco la naturaleza, ¿no? Que nos acompaña, pero trasladada a modo de metáfora en el dinero. Sí, y al final es ese camino del medio, ¿no? Es no rechazarlo ni obsesionarte tampoco, es como celebrarlo. A mí me encanta esto de celebremos el dinero, o sea, mujeres celebremos el dinero sin obsesionarnos por él, pero decir, wow, si me llega tanto dinero, mira todas las cosas bonitas también que puedo hacer, ¿no? Todo lo que puedo crear gracias al dinero. Entonces, para mí el camino del medio es eso, es la celebración del dinero cuando viene de forma sana a nosotras, sin ese esfuerzo. Mm. Lucía, para acabar la entrevista, Sí. si las mujeres que nos están escuchando solo se pudieran acordar de una frase tuya, de algo así como importante que tú digas, mira, acuérdate de esto, ¿cuál sería esa frase? Pues yo creo que esa frase sería, y no es una frase mía, pero esa frase sería, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco. Dejemos de desplazar nuestra felicidad a un futuro en el que tengamos X cantidad de dinero o X posesiones o X lo que sea. La idea es que podemos encontrar esa abundancia ahora, que sé que en todas las vidas hay y que se manifiesta de forma diferente, no simplemente a través de la energía del dinero. Mm, qué bonito. Muchas gracias, Lucía. Y para acabar, simplemente mencionar también que estás ofreciendo para las personas que compren el pase premium un reto, le llamas, ¿no? De finanzas claras. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste para que ellas sepan que se pueden apuntar también? Eso, si compras el pase premium, entonces entras a toda esta serie, bueno, tendrás acceso a toda una serie de talleres y cosas extras. ¿Y en tu caso qué sería exactamente?
Es un reto que se llama el reto de finanzas claras, es un reto de 12 días en el que hay 6 emails que de forma muy práctica y aterrizada guían a las personas en estos primeros pasos en relación a la energía y el dinero. Hay como primero 2 hábitos, después hay un ejercicio para identificar cuál es nuestro patrimonio, hay un ejercicio para saber desde dónde tomamos, si compramos de forma consciente o no. Hay como distintos ejercicios prácticos para que podamos empezar a navegar esta energía del dinero. Lo que me pasaba a mí en mi proceso es que cuando hacía formaciones o eran muy espirituales y eran desde esta perspectiva del repite este mantra 3 veces para conectar con la abundancia, o esta perspectiva muy material de que tienes que duplicar tus ingresos y no sé cuántos, ¿no? Como que tienes que objetivos, ¿sabes? Como muy, muy material, sin perspectiva espiritual. Entonces yo creé este reto, que es un reto con un enfoque muy práctico, como muy aterrizado, pero al mismo tiempo que pretende que tomemos decisiones con sentido en relación a nuestras finanzas. Y por eso Ujú. se llama Finanzas Claras, traer claridad. Perfecto, muy bien. Entonces yo ya he visto a través de la entrevista que eres una persona como muy pragmática también, así que estoy segura que el reto este también lo va a ser y que nos va a ayudar a todas. Y muchas gracias por este regalo también adicional que nos estás dando. Lucía, gracias por tu tiempo y por todo lo que has contado. Yo he aprendido muchísimo y espero que las mujeres que nos estáis escuchando también os hayáis sentido inspiradas por lo que nos contaba Lucía. No sé si tienes algo último que quieras compartir antes de que cerremos. Pues simplemente dar las gracias y quizás esto quizás es un añadido, ¿no? Es un extra, ¿no? Pero la importancia de equilibrar nuestras energías, la energía masculina y la energía femenina, ¿no? El hacer, pero el hacer con sentido. No solamente el hacer y hacer, que sería como una energía masculina, en el que hago, pero no me cuestiono, pero tampoco es su energía femenina en el que reflexiono y me voy a las nubes, pero no acabo de concretizar. Entonces, quizás esa invitación, ¿no? Este balanceo entre el hacer, pero el hacer con sentido. Y eso es lo que me gustaría compartir a las personas que están al otro lado, que creo que en estas ponencias se llevarán muchas claves prácticas, muchos enfoques y puede que se las divida entre el hacer todas esas claves prácticas o el reflexionar sobre esos enfoques y el que puedan identificar realmente de aquello que he dicho yo o de aquello que puede decir cualquier persona, aquello que realmente te aporta valor. No lo que yo digo, lo que a mí me funciona, sino lo que a ti te aporta valor, lo que resuena contigo y que te quedes con eso y que lo podamos aterrizar, porque esto es realmente al final el proceso de la vida, ¿no? El poder identificar y priorizar aquello que nos aporta valor. Qué bonito. Y el fluir, ¿no? Este movimiento que tú decías de vayamos fluyendo. Mm. Mujeres, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado hasta el final escuchando a Lucía y os invito a seguir con la siguiente ponencia y nos vemos allí. Hasta pronto. Hasta pronto.